Hola, hola, Dios te bendiga en este hermoso día, la paz del Señor sea contigo. Traigo un tema muy hermoso, ¿verdad? De una mujer preciosa, bella, como habla la palabra, Abigail, ¿verdad? Sabemos, yo sé que muchos saben la historia de Abigail, que estaba casada con un hombre, ¿verdad? Necio, como dice la palabra, pero qué linda historia, qué bella historia la que el Señor nos permitió compartir a nosotros, ¿verdad? Que somos madres, somos esposas, gloria a Dios. Pero mientras tanto, déjame presentarme ante la presencia del Espíritu Santo, que sea Él administrando este momento, que sea Él guiándome. Padre, en esta mañana, bendito Dios, venimos ante tu presencia, entregándote este día, Señor, que tú nos has regalado, que seas tú, Padre, al lado de cada uno de nosotros, dirigiendo nuestros pasos, Señor, nuestro caminar, Dios. Bendice al que está al otro lado de esta pantalla, que seas tú hablándole a su vida, Señor, que seas tú a estas mujeres que tal vez se encuentran así como Abigail, Señor, a estas mujeres, a estas esposas que tal vez tienen algún naval en su casa, Dios mío, bendito, y todavía están luchando, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios tan poderoso, un Dios, Señor, tan lleno de amor y de gracia, mi Dios. Yo te pido en esta mañana, Señor, en este día, que me unjas mis labios, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, que seas tú, bendito Dios, Padre, poniéndome las palabras, Señor, en esta palabra que tú me has dado, Señor, que comparta con ellos. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La palabra que el Señor me permite que comparta contigo es sobre la historia de Abigail con su esposo Nabal, ¿verdad? Yo sé que muchos ya la sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Entonces, pero qué linda, porque a veces hay personas que no han oído, ¿verdad? De esta historia que el Señor dejó, ¿verdad? Este ejemplo que deja el Señor en su palabra, ¿verdad? Y sabemos que esa palabra se encuentra en Primera de Samuel 25, ¿verdad? Todos ahí podemos leer lo que dice, ¿verdad? El, la palabra que Dios nos ha permitido compartir con ustedes, ¿verdad? Voy a leer un poquito la introducción, ¿verdad?, de la vida de este varón. La historia de Abigail es una de las interesantes en la Biblia. Se parece a una emocionante novela. Una bella o inteligente mujer está casada con un hombre grosero, pesado, arrogante, borracho. Un día él de repente se muere. Miren nomás, dice más adelante. La bella Abigail estaba casada con Nabal, con un hombre grosero ranchero cuyo nombre significa necio. Y según la historia, él fue precisamente esto, un hombre necio. Cuando la historia comienza, Abigail salió a encontrarse con David. Aquí hay una historia tan hermosa, cómo Dios levanta a aquella mujer, cómo Dios le da esa palabra de restauración a aquella mujer que está con un Nabal, ¿verdad? Que aquel Nabal no quiere obedecer, aquel Nabal no quiere prestar atención tal vez al clamor de aquella esposa, tal vez al clamor de aquella madre, ¿verdad? Que le dice, mira, no hagas eso, no está bien, cómo te estás conduciendo tu vida. Pero hay navales que no quieren obedecer, entonces ahí es donde Dios entra para estas mujeres que están sufriendo, como la historia que sufrió Abigail con este hombre grosero, ¿verdad? Necio, borracho, como dice la palabra, ¿verdad? Dice, en la escena de apertura de esta historia donde entra David. ¿Por qué entra David ahí? Porque acuérdese que David era un errante fugitivo, él andaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Entonces dice la historia de esta palabra, ¿verdad? Que en ese momento David se encuentra huyendo para para salvarse de la vida de Saúl, que era entonces el rey de Israel. Saúl había perdido el favor de Dios, estaba tan celoso de David y buscaba quitarle su vida. David y sus hombres huyeron a un lugar desierto para escapar de las amenazas que Saúl le hacía. Aquí se cruzó con alguno de los pastores de Nabal. David protegió a estos pastores de Nabal y a su rebaño. Cuando David se encuentra con estos que andaban pastoreando las ovejas de Nabal,
David y sus hombres no dejaron que estos se robaran las ovejas, porque estos hombres venían a querer robarse las ovejas que los pastores de Nabal andaban cuidando. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando en este momento David hace ese acto de bondad, ese acto de amor, ¿por qué? Porque él ya lo traía desde niño, su corazón tan lindo, ¿verdad? Entonces protegió a estos pastores de Nabal y a su rebaño de los ladrones que merodeaban y de los grupos nómadas de sequeo que frecuentemente andaban rodeando el área. David y sus hombres varias veces arriesgaron su vida para proteger la vida de Nabal. Mire nomás, David estaba protegiendo la vida de Nabal, pero mire este hombre. Llegó la primavera, que era la época de trasquilar, de pelar a las ovejitas, ¿verdad? De quitarle su lana. Entonces, cuando David se da cuenta, envió a 10 hombres de él a donde Nabal. Estos jóvenes fueron con Nabal con la petición de que fueran invitados para compartir el festival de la esquilada de las ovejas. O sea, como para que este Nabal le diera la oportunidad de estar trabajando pues para él, ¿verdad? En lugar de mostrar gratitud a David, este hombre, era un borracho necio, ¿verdad? Entonces, como lo dice la historia, este hombre lo que hizo, se enfureció con David. Dice la palabra, en lugar de mostrar gratitud a David y a sus hombres por la protección que habían provisto, Nabal groseramente se negó a la petición de David y sus hombres fueron insultados por Nabal. Mire, entendemos cuando una persona es alcohólica, ¿verdad? Entendemos cuando una persona está en un vicio tan duro, ¿verdad? Su sangre y su forma de reaccionar es bien diferente, ¿verdad? Al que no está tomando. Entonces, este hombre se encontraba tan mal ya por tanto alcohol que tomaba. Entonces, ¿pero qué hizo aquí? Vino y enfureció el corazón de David. David se enojó. ¿Por qué? Porque sintió enojo en ese momento de ver que en vez de darle un agradecimiento por haber salvado a los pastores de manos de los ladrones y de cuidar su vida muchas veces, este hombre fue arrogante con él, trató mal a los hombres de David, ¿verdad? Dice que furioso David tomó a 400 de sus hombres con sus espadas y marchó hacia Nabal con la intención de acabar con su vida y llevarse las ovejas que ellos habían librado de manos de los ladrones. De esta manera tomarían una forma como de venganza. Era lo que David quería hacer. Pero ¿por qué entra David en esta historia con Abigail? Porque Dios muchas veces le tiene preparado a aquella esposa que está sufriendo con un Nabal de esto, una historia más maravillosa que la que está viviendo. En aquel capítulo de Primera de Samuel 24 tenemos el incidente cuando David cortó el manto de Saúl mientras éste descansaba, ¿verdad? David podía arrebatar la vida de Saúl cuando Saúl estaba durmiendo en esa cueva, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entonces perdería la gracia del Señor, perdería lo que el Señor estaba preparando para David en ese momento. Pero en esta ocasión David estaba tan furioso con Nabal que intentaba quitarle su vida y así llevarse sus ovejas. Para decir verdad, hoy en día existen miles y miles de matrimonios como Abigail y Nabal. Una buena mujer casada con un hombre que en todo lo contrario de un hombre que es, miren nomás, bruto, enojón, sin cultura, alcohólico, un abusivo. Es muy probable que esta no era la primera vez que Abigail había tenido que usar su inteligencia para sacar a su esposo de un apuro. ¿Cuántas esposas hay así, cubriéndole el pecado a aquel hombre, cubriéndole todo lo que él hace, para que los hermanos no se den cuenta,
para que el pastor no se dé cuenta, para que sus hijos no se den cuenta la vida que está llevando como esposa, la vida que está llevando en ese hogar, ¿verdad? Pero hay ocasiones que no se pueden esconder las cosas porque salen a la luz, ¿verdad? Como estos hombres que son abusivos, abusan del amor y de la confianza de aquella esposa, de aquella pareja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esta situación? Pero lo maravilloso es que ella no sabía, no, mire, en el corazón de Abigail no había amargura, no había rencor, no había odio, a pesar que este hombre era brusco, un hombre sin cultura, dice la palabra. Entonces, ella su corazón no se lo había amargado por lo que ella tenía como esposo. Al contrario, ella era una mujer tan bella de su corazón que mire, ella no deseaba la muerte para su esposo, al contrario, ella rogó y le clamaba al Señor por él. Únicamente la mujer que vive en la presencia del Dios Altísimo puede vivir libre de rencor, resentimiento y bajo autoestima. ¿Por qué? Porque hay personas que están viviendo con estos navales, con estos hombres borrachos, groseros, buchincheros, ¿verdad? Arrogantes, humillantes, porque hay hombres que humillan a las mujeres, las hacen de menos a las esposas, porque él gana más, dice que ella no colabora en nada, que el cheque que agarra es una basura, es una baba. Yo he escuchado que hay hombres que así le dicen a su esposa. Esos son los navales de hoy en día, ¿verdad? Que no le dan el lugar a su esposa, que no cuidan a la madre de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos quieren andar en sus andanzas. Ellos no quieren que nadie les diga nada. Pero qué duro es cuando se pone de rodillas aquella esposa a clamar por él, que mire Dios qué va a hacer con esa vida. Se lo cambia, ¿verdad? No lo puede cambiar de esposo, pero lo cambia de esa actitud, de su corazón, de ser un hombre arrogante, de ser un hombre borracho, altanero, humillante. Dios lo hace un hombre manso, manso de corazón lo hace. ¿Por qué? Porque aquella mujer se ha puesto de rodillas a estar orando por él. Yo sé que hay mujeres, hay esposas, hay madres que han clamado por el matrimonio y siguen clamando por su matrimonio, porque hay mujeres que se casan, como dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Pero mientras en ese matrimonio no tiene que haber nada de esto. Pero hay matrimonios que lo están viviendo la vida que Abigail llevaba con este hombre, ¿verdad? Entonces, mire, Abigail tomó luego 200 panes, dice la palabra, 2 cuernos de vino con 5 ovejas guisados, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en su asno. Ahí lo dice en 1 de Samuel 25, 18. ¿Y a dónde fue esta mujer con todo eso? A enfrentársele al hombre que llevaba ira contra su marido, a David. Fue a encontrar a David con toda esta comida que llevaba, para ablandar la ira que él llevaba, para que no le hiciera nada al borracho de su marido, al embustero, al arrogante, al humillante que tenía en la casa. Mire, yo sé que hay mujeres que también abusan de la confianza del esposo, abusan del amor del esposo. Hay mujeres también así como Nabal, que abusan de la confianza del esposo. Pero esta historia es tan linda que mire, dice, siendo esposa de un ranchero con muchos animales y siervos, ella supo trabajar arduamente y supo ser una mujer organizada. Una abundante comida que llevaba. Ella no vivía en los días de comida instantánea como ahora, ¿verdad? Que ahora le dice al esposo, ay viejo, no tuve deseo de cocinar, ay, hazte una sopa, Maruchan. Viene el viejo, como no tiene otra cosa que comer, viene y pues lo agarra, ¿verdad? Se come la sopita. No,
Aquí dice la palabra que esta mujer trabajaba arduamente, porque en aquel entonces no habían esas cosas, que sopa maruchan, que sopa instantánea, que en 5 minutos está la comida y ya se la sirven al viejo. No, esta mujer trabajaba, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Guisar todo eso. Y fue al encuentro de David para que bajara el enojo que llevaba contra su esposo. Sé que hay esposas que han dado la vida por sus esposos. Lo han dado todo por esos navales arrogantes, mujeriegos, ¿verdad? Porque de todo eso hay ahorita, hoy en la actualidad, hay hombres que no solo tienen a la esposa, sino que tienen a la concubina, pues, a la que le hace el favor, nomás un ratito. Y allá llegan donde la esposa, como si nada, y llegan a exigir, llegan a pedir, llegan a dar órdenes, después que vienen con la concubina. Así hay navales dentro de la casa de Dios. Y esos navales son los que Dios quiere arreglar en sus vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros las Abigaíles tenemos que doblar rodillas, pedirle al Padre, ¿verdad? Que Él sea el Señor el que se encargue de esa vida, de ese naval. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo y él los ha herido. Le estaban dando la noticia. ¿Por qué iba David tan furioso contra este Nabal? Entonces, habemos esposas que exponemos nuestra vida por el amor de aquel varón, por el amor de aquel padre de nuestros hijos. Hay mujeres que están aguantando matrimonios tan duros y tan difíciles que a ellas solas les ha tocado que a veces criar a los hijos, porque el hombre está ahí, pero haga de caso que es un muñeco de cera que tiene allí en la casa, es un naval. El hombre solo quiere que la esposa le pase cocinando, planchando, alistándole la ropa mientras él anda en sus andanzas, o viceversa. Hay unos que están, mire, así están, ¿ve? Y ya no le prestan atención a la esposa, mucho menos a sus hijos. Así hay navales que aunque no sean borrachos, no sean mujeriegos, pero mire, ¿qué tanto estarán haciendo en el teléfono? Ahí se olvidan de la que tienen en la casa. Ahí se olvidan que tienen una Abigail que los está esperando con la comida calientita, que los quiere atender. Pero como ellos están tan desorientados, mire, los navales así están, ¿ve? Se pasan de un sillón a la cama y de la cama hasta el baño se llevan los teléfonos. Esos son los navales de hoy en día. Qué duro, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer las Abigaíles? Ser una intercedora por ese varón. Tenemos que interceder por esos navales que están en las casas. No tenemos que correr con la vecina, no tenemos que correr con la hermana, no tenemos que correr con el pastor, porque el pastor suficiente responsabilidad tiene como para que usted corra y le lleve hasta la suya. Doble rodilla, mujer. Doble rodilla por ese naval que tiene en la casa, porque yo le aseguro que el Señor restaura matrimonio. Yo vengo de un matrimonio restaurado, porque yo también tuve un naval en mi casa y el Señor lo ha convertido en un hombre de honra para el Señor. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Doblar rodillas, quedarnos en vela clamándole al Señor, ayunando. No era más fácil divorciarme y irme, no, era doblar rodillas, porque al doblar rodillas tú estás declarando tu matrimonio sano. Tú estás declarándole al diablo que el que tiene la orden en tu casa es nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que dice la palabra que Abigail hizo. Ella oraba, ella era una intercedora por este naval. ¿Cuántas mujeres hemos sido los hogares restaurados? No hemos corrido como cobardes. Nos hemos enfrentado. ¿Pero cómo? De rodillas.
No yendo con el pastor a llevarle las cargas, si suficiente tiene el pastor, hombre, como para que yo también le lleve hasta la del naval que esté en la casa. No, aprenda a doblar rodillas, aprenda a ponerle a Dios sus problemas, aprenda usted a clamar allí en su cuarto, como dice la palabra, cerrad la puerta y habla con el Padre. Y usted al hablar con nuestro Dios, el Señor la va a recompensar en público, porque ahí lo dice. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente. Mire nomás. Lo que sintió Abigail en el momento que ella llegó al pie de la montaña y vio a David y sus hombres descendiendo, solo podemos imaginar. Pero al igual que quien dijo, si perezco que perezca, dijo ella. Pero yo me tengo que enfrentar a David. Porque aunque sea un borracho, aunque sea un mujeriego, sea lo que sea, yo amo a Nabal porque ese hombre es mi esposo. Yo tengo que clamar la presencia del Señor que lo cambie. Y es lo que hizo ella, doblar rodillas. La primera cosa que ella hizo fue bajarse del asno y con su rostro en la tierra pedir perdón y misericordia a David. Miren nomás, eso es lo que muchas esposas necesitan, pedir misericordia, doblar rodilla, pedir perdón al Señor y clamarle al Señor que tenga misericordia de su Nabal. No le ande llevando las quejas al pastor, a su líder, porque suficiente tienen ellos como para que vengan y carguen con la suya. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Le dijo, mire, guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hay esposas, ¿verdad? Hay esposas que no les puede hacer algo malo a aquel esposo porque ya rápido hacen ellas algo malo. No, mire lo que le dijo. No sentirá remordimiento porque sus manos se van a llenar de sangre, le dijo a Abigail. Deje que Dios tome esto en sus manos, le estaba diciendo. No lo haga usted. Deje que Dios actúe, pero usted no lo haga, David, le dijo a Abigail. Pero la petición de esta mujer, el consejo que esta mujer le estaba haciendo a David, fue escuchado. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, para que hoy me encontrase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy, que me has venido a estorbar y a decir hoy, ¿derramarás sangre con tus propias manos? Muchas veces nosotros tenemos que servir como aquel eslabón para nuestros hogares, para aquellos navales. Pero yo te aseguro que si nosotros doblamos rodillas, tu mujer, si doblas rodillas, si vives con un naval, yo te aseguro lo que el Señor hace. Te cambia tu naval. O toma una decisión drástica el Señor, como lo hizo en esta historia, o te lo cambia. Abigail continuó actuando como esposa sabia de un marido muy difícil.
esperó hasta que había pasado una borrachera para contar a Nabal todo lo que había sucedido. Dice la Biblia que se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Posiblemente tuvo una embolia y en 10 días después Dios hirió a Nabal y murió. Oiga nomás. Antes que esta alma se pierda, dijo Dios, mejor yo me la llevo. Y eso es lo que hace Dios con muchos Nabales. Cuando no quieren escuchar la palabra del Señor. Cuando no quieren obedecer el consejo de aquella esposa. El hombre murió y quedó sola Abigail. Porque el Señor sabía que si lo dejaba vivo a este hombre, al marido de Abigail, él sabía que siempre se le iba a perder. Mejor dijo Dios, no, mejor me lo llevo yo a que esta alma se pierda. Pero le voy a dar descanso, dijo el Señor, a esta mujer llena de sabiduría, a esta mujer que ha sido sufrida por este Nabal, que ha sido humillada, que ha sido avergonzada, que ha sido maltratada, dijo el Señor. ¿Y qué pasa? Que cuando se lleva a Nabal, que le quita la vida al Señor, mira lo que dice, que Abigail fue esposa de David. Abigail, el Señor ya le tenía preparada su victoria. No te rindas. Hoy te digo, mujer, no te rindas. Sigue intercediendo por tu Nabal. Tal vez tú en tu corazón no deseas, como hizo Abigail, ver muerto a Nabal. Pero como la decisión el Señor la toma, porque dice Isaías que el Señor tiene en la palma de su mano plasmada la vida tuya y la vida mía. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y es por eso que el Señor a veces tiene que tomar unas decisiones drásticas y duras. Pero como dice su palabra, que sus pensamientos son mejores que los de nosotros. Tal vez Abigail le decía, Señor, cámbiamelo, quítale toda esa arrogancia, esa borrachera, todo lo que es ese hombre humillante, ese hombre ofensivo. Cámbiamelo, Señor, yo quiero un hombre siervo, un hombre que te sirva. No, dijo el Señor, yo conozco el corazón de este varón. ¿Y qué hizo? Se quedó como dormido. ¿Y qué vino a pasar después? Que Abigail fue esposa de David. Abigail vino a ser recompensada por esas humillaciones. Tal vez el Señor no te va a poner un nuevo marido, un nuevo esposo. Te lo va a cambiar, eso sí, te lo va a hacer nuevo. Nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones, conoce lo que Él va a hacer de nuestras vidas. Hay que ser honestos y reconocer. Esta es la conclusión. Hay que ser honestos y reconocer que existen miles y miles de Nabales modernos, esposos difíciles, alcohólicos, mujeriegos, irresponsables de la vida, de sus Abigailes y de sus hijos. No es nada fácil. Además, cada mujer buena y noble como Abigail, con un esposo como Nabal, no debe creer que Dios hará por ella lo que hizo por Abigail, que le arrebató la vida al marido. Inexplicablemente el Señor lo hizo. Sin embargo, Dios es Dios a pesar de los Nabales en el mundo que hay. Y Él dará gracia a la mujer que le busca y le ama de todo corazón.
una palabra de preocupación de toda mujer que está viviendo una situación verdaderamente insoportable, abusiva, debe pedir sabiduría a Dios, además pedir consejos sabios a sus líderes espirituales ahí sí, al pastor, pero para ir a pedir una palabra de sabiduría, una palabra sabia, un consejo sabio, no para que le lleve las cargas, sino a pedir un consejo sabio. Eso sí usted puede ir a hacer. ¿Por qué? Porque ellos que son siervos del Señor nos pueden dar una palabra sabia. ¿Qué usted puede aprender de la historia de Abigail? En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Como adquiere una mujer prudencia y sabiduría. Vivir en un sano temor, respeto, reverencia hacia Dios y sus mandamientos. La Biblia dice que Abigail fue una mujer bella, pero a lo largo de su vida su sabiduría la benefició más que su belleza. Y esta sabiduría está al alcance de cada mujer que conoce a Jesús. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, dice el Señor, el cual da toda abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Con la sabiduría de Dios dentro de Abigail, ella sabía cuándo obedecer a su marido y cuándo no hacerlo. La Biblia enseña la sumisión de la esposa a su marido, pero como cualquier autoridad humana, autoridad del marido no es sin límite. Únicamente nuestra misión a Dios es sin límites. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios sin límites. A Él nadie lo puede detener. Dice, ella nos da el ejemplo de una mujer que no estaba amargada a pesar de la situación difícil que ella llevaba. La vida de la mujer a través de la historia ha sido, en millones de casos, una vida de opresión, maltrato y menosprecio. No es de sorprenderse que existan muchísimas mujeres que viven con hombres navales, que sufren de depresión y crisis nerviosas por la arrogancia de su marido, por los desprecios de su marido. Sin embargo, la mujer que vive con comunión con el Señor tiene acceso a todo lo que Él es: paz, esperanza, amor y gozo. Y más ella puede experimentar desilusión con todo en su alrededor, pero si mantiene su fe en Él, esta fe será como una ansia que será suficiente para guardarla en las tormentas difíciles. Abigail hubiera vivido en nuestros días, habría escuchado muchas voces diciendo: oh, pues, divórciate de ese hombre grosero, de ese hombre maltratador, de ese hombre infiel. Divórciate, quítale todo lo que tiene, su casa, la cuenta de banco. Divórciate porque tú estás bella, estás hermosa, necesitas un hombre de tu nivel, porque así te sale Satanás diciendo, mujer. Así te sale diciendo: divórciate de ese mujeriego, divórciate de ese que te hace infiel con la Juana, con la Chana, qué sé yo. Divórciate, porque tú vales mucho, tú eres más hermosa que ese hombre, tú no te mereces. Así sale el diablo hablando. Así sale el diablo hablando. Pero la mujer que es sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derrumba, dice la palabra. Y yo sé que aquí hay Abigailes que tienen la sabiduría de Abigail y no van a prestar el oído a la amiga, a la hermana, al tío, a la prima, diciéndole que se divorcie, porque el divorcio a Dios no le agrada. Ante los ojos del Señor es una horrenda cosa que aquella mujer haga. Mejor doble rodilla y yo le aseguro 100% de lo que el Señor va a hacer en su matrimonio. Porque si le salió un naval ofensivo, humillante, ¿qué sabe usted? Que otro naval le va a llegar con mañas peores.
No, mujer, lucha por tu matrimonio, lucha por tu hogar. Mira, dobla rodillas. Entrégate al Señor, sé obediente a su palabra, búscalo en oración y en ayuno y verás lo que el Señor va a hacer en tu matrimonio. Esa es la palabra que ahora yo te traigo. Que seas una mujer sabia y prudente como lo era Abigail. Si tú estás pasando una vida que llevó con ese Nabal, tú tienes a tu Nabal, pero ¿quién te lo puede cambiar? El Señor te puede cambiar tu matrimonio, te lo puede restaurar, te lo puede hacer nuevo, porque así dice la palabra. Padre, gracias te damos, bendito Dios. En esta hora, Señor Jesús, gracias te damos, porque tú eres grande y lleno de misericordia. Gracias, papito lindo, porque tú has estado con nosotros. Mi Dios, dale sabiduría a esta mujer. Dale sabiduría a estas mujeres, Señor, estas hijas tuyas, Padre. Que no escuchen, Señor, Padre Santo, los consejos que les dan, que se divorcien, que dejen a los navales. No, mi Dios, que doblen rodillas, Señor Jesús bendito. Que tú eres un Dios restaurador y donde tú pones la mano lo haces bien, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú trabajando en cada matrimonio, en cada hogar, Señor. Porque esta palabra es para los matrimonios, Señor Jesús bendito. Yo te pido en esta hora que seas tú obrando, Señor, por el poder de tu nombre. Ahí donde se encuentran, Padre. Gracias te damos, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria por lo que tú vas a hacer, Señor. Amén. Gracias, Dios te bendiga. La paz del Señor se quede contigo.